y seguros, con un gran impacto en la competitividad del país. Para analizar lo sucedido en el mercado de las telecomunicaciones, invitamos a destacados panelistas. Señor Jorge Abadía, CEO de la empresa Movistar Telefónica. Señor Víctor García, gerente de regulación e interconexión de la empresa Claro. Señor Ronald Jiménez, vicepresidente de la Cámara de Tecnología de la Información y Comunicación. Y el señor Roland Espinosa, viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. El moderador de este panel será el señor Ricardo Monge, profesor de Economía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y secretario técnico del Consejo Presidencial para la Competitividad. Vamos a usar la misma dinámica para las preguntas. Pueden levantar su mano para que sean tomadas por nuestro personal. Señor Monge, tiene usted la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes y moderar un panel tan interesante como es el de telecomunicaciones. Yo tuve la dicha de trabajar en el primer intento de apertura de telecomunicaciones que se hizo en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y que todos ustedes recuerdan en qué terminó. Y ahora me estaban recordando y diciendo, colega, de que qué maravilla de la telecomunicación que tuvimos hoy, la videoconferencia. Alberto pudo hablar fluido, en ningún momento se nos rompió la comunicación. Cuando Miguel Ángel fue presidente, a mí me tocó participar en un evento en el BID sobre telecomunicaciones y convencí al presidente de que participara por videoconferencia. Se nos cayó 20 veces la comunicación y él no pudo terminar su participación. Y la conclusión era que Costa Rica tenía que abrir las telecomunicaciones. Bien, este tema de las telecomunicaciones para el día de hoy lo vamos a abordar con la participación de 4 destacadas personas que se han desempeñado en la academia, se han desempeñado en el sector empresarial, ya sean como empresarios o como gerentes de empresas, y también se han desempeñado algunos de ellos en el área gubernamental. En primer lugar nos acompaña el señor Jorge Abadía. Don Jorge es el CEO de Telefónica Costa Rica y tiene más de 20 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones. Además, jugó un rol muy activo durante su estadía en Telefónica y a nivel internacional en el proceso de internalización de esa empresa. También nos acompañan el día de hoy don Roland Espinosa. Roland ha sido un destacado viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. También ha trabajado como viceministro de Ingresos en el Ministerio de Hacienda y también se ha desempeñado en una posición importante en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica. También nos acompaña el señor Víctor Manuel García. Don Víctor es el actual gerente de asuntos regulatorios de Claro Costa Rica. Anteriormente el señor García fue el gerente de regulación e interconexión de Claro Nicaragua desde el 2003 al 2011 y ha sido también profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua desde el año 1990. Por último, pero no menos importante, nos acompaña también don Ronald Jiménez, un destacado empresario costarricense. Él es vicepresidente de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación, CAMTIC, y es el presidente actual de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía, y también fundó y ha sido presidente de CODISA desde el año 1991 y del NAP de Centroamérica desde el año 2005.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros algunas de sus experiencias y conocimientos en materia de telecomunicaciones. Tenemos una pregunta general que quisiéramos hacerle a todos ustedes y les regalaríamos 4 minutos a cada uno como máximo para que puedan abordarla, y posteriormente yo les haría una pregunta a cada uno de ustedes ya en forma particular. Ahí tienen un tiempo similar y cerramos con también una pregunta general para cada uno, para todos ustedes. Déjenme comenzar con don Jorge Abadía. Don Jorge, en un entorno habituado a un monopolio en Costa Rica, donde hemos tenido o tuvimos por mucho tiempo un operador único en telecomunicaciones, ¿cuál fue la estrategia que implementó su empresa para avanzar con éxito durante este proceso de apertura de telecomunicaciones? Bueno, buenas tardes a todos y gracias, don Ricardo, por la introducción. Gracias también al Ministerio de Comercio Exterior, al Banco Mundial y la American Society por la invitación para compartir este espacio con todos ustedes. Pues déjeme decirle inicialmente que la verdad es que yo creo que los monopolios no son buenos en ningún sector ni para nadie, salvo para la empresa monopolística, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es estar en competencia es sano para todos los sectores y todos los países. Para nosotros, cuando Telefónica enfocó la entrada en Costa Rica, quisimos ver primero pues, el estado del desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? Y cómo podemos ver cómo ha ido evolucionando con una penetración del servicio en telefonía móvil de apenas el 50% antes de la apertura a pues, más del 100%, niveles del 120% que estamos en la actualidad. Evidentemente, impactado por la apertura y la entrada de competidores al existente en ese momento. Lo que hicimos nosotros fue pues, analizar mucho, no estuvimos solo el año de la apertura, sino que previamente analizamos, estudiamos mucho al consumidor costarricense, el mercado costarricense, hicimos muchos focus group, hicimos muchas encuestas y vimos cuáles eran las principales razones por las que el consumidor costarricense o bien se cambiaría o bien aprecia más a la hora de contar con un operador de telecomunicaciones. Y en base a eso, pues diseñamos nuestro posicionamiento, nuestra estructura que hemos creado desde el primer día y mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Y que se basa pues fundamentalmente en 3 pilares, ¿no? El primero, el tema de tener la mejor red, la mejor experiencia en Internet. Desde hace muchos meses y casi desde el principio de las operaciones ya decíamos que tenemos y lo seguimos manteniendo la mejor red y la mejor experiencia al cliente, no la red más grande, pero sí la mejor red, y sabemos que eso lo aprecian los clientes. En segundo lugar, pues el tema de la atención al cliente, ¿no? Una atención pues 2.0 basada especialmente en la atención pues vía redes sociales y también a través de SMS y un contacto muy directo con cada uno de los clientes, ¿no? Y en tercer lugar, y el tercer principal diferenciador de Movistar, de Telefónica en Costa Rica, es la innovación en productos y servicios, ¿no? Desde el primer día lanzamos productos, lanzamos servicios que no existían hasta ahora en Costa Rica y así lo hemos seguido manteniendo. Así que por resumir, le diría que nuestro posicionamiento se debió en escuchar al cliente, escuchar al costarricense, qué quería, qué necesitaba el costarricense y en base a eso pues definimos nuestro posicionamiento. Muchas gracias. Pasemos ahora con don Víctor García. La apertura del mercado de telecomunicaciones implicó una serie de compromisos para modificar su marco legal e institucional. ¿Cuál fue la estrategia que siguió Claro para establecer sus operaciones en el país y posicionarse en el mercado?
Bueno, igualmente en nombre de Claro Costa Rica les agradecemos la invitación a este evento, al Ministerio de Comercio Exterior, en general al Gobierno de la República de Costa Rica y al Banco Mundial, que ha hecho posible también este evento. Efectivamente, cuando ingresamos al país, sabíamos que nos estábamos enfrentando con un marco institucional bastante complejo. Creo que la exposición anterior ha sido clara en el sentido de que no había una unanimidad en toda la sociedad con respecto a la apertura del mercado de las telecomunicaciones, y en ese sentido uno de los ejes fundamentales sobre los cuales basamos nuestra estrategia fue de hacer una apuesta muy fuerte por la inversión. O sea, nosotros realmente cuando entramos a Costa Rica tuvimos la autorización para hacer una inversión inicial de $700 millones, de los cuales desafortunadamente quizás al día de hoy hemos podido materializar apenas un 60% por diferentes obstáculos de tipo institucional que poco a poco se van superando, pero sabíamos que realmente era uno de los retos que teníamos, sobre todo en el ámbito municipal, donde todavía persiste cierta oposición para el ingreso de los nuevos operadores. No obstante, digamos, esta apuesta por la inversión nos permitió que muy rápidamente, digamos, creciéramos la red y hoy estamos presentes en más del 96% de los 473 municipios del país, lo cual nos deja en una posición bastante buena, digamos, desde el punto de vista del mercado, a pesar de que las exigencias que teníamos para el primer año eran exigencias de apenas cubrir la gran área metropolitana. Sabíamos que teníamos que ir más allá de las expectativas que se tenían con el ingreso de Claro a Costa Rica. Similar a lo que mencionaba Jorge, también nosotros apostamos mucho por la innovación tecnológica y comercial, metiendo productos y servicios que todavía en ese entonces no existían en el mercado. Un claro ejemplo de eso es el mismo portafolio de los equipos terminales, que son portafolios muy variados, y nuestra futura digamos, incursión en el mercado de cuarta generación, ¿verdad? Para la cual sí vamos a necesitar tener mayores capacidades de espectro, pero también vamos a dar un paso importante para llevar, digamos, las nuevas tecnologías al país. Un tercer eje, no menos importante, pienso yo, es lo que tiene que ver con lo que hemos denominado nosotros la democratización de la banda ancha móvil. O sea, realmente una de las cosas que más ha crecido en estos años de apertura ha sido justamente el crecimiento de la banda ancha, ha sido la banda ancha móvil. O sea, ya hoy se tienen más de 1 millón de conexiones móviles y ha sido realmente el factor que ha permitido que la banda ancha en Costa Rica se siga democratizando. En ese sentido, pues llevamos también la banda ancha bajo el servicio de prepago, que ha permitido penetrar, digamos, los servicios de acceso a Internet, sobre todo a los segmentos de menor capacidad de pago. Pues mencionaría un cuarto, que es una apuesta por una inclusión de una oferta regional. Costa Rica realmente era el único país que le hacía falta a Claro para llenar toda la huella, digamos, de cobertura centroamericana, y esto se ha visto reflejado en una disminución de las tarifas de roaming, ¿verdad?, en una oferta regional importante, sobre todo para los segmentos corporativos, y una reducción de más del 90% de las tarifas de larga distancia internacional. Básicamente, digamos, en esos 4 ejes creo que basaríamos nosotros nuestra estrategia de penetración en el mercado. Muchas gracias, don Víctor. Después de estas 2 claras intervenciones, me gustaría pasar ahora a invitar a don Ronald Jiménez, empresario costarricense, a que nos comentara sobre un tema que ha sido particularmente interesante en Costa Rica, y es el surgimiento de servicios empresariales y de tecnologías de información y comunicación, que hoy día no solo han tenido un desempeño importante en sí, sino que sus exportaciones han tenido un desempeño tan importante
que hoy día su participación en el Producto Interno Bruto ha superado la participación de las exportaciones agrícolas costarricenses. Y entonces, en este contexto, la pregunta básicamente, don Ronald, sería: ¿cómo cree usted que el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones contribuye a la competitividad de la industria tecnológica del país? Sí, gracias. Tal vez primeramente me gustaría juntar el término de tecnología y el de telecomunicaciones como tecnologías digitales. Ya realmente con la convergencia difícilmente podemos hablar hoy de una separación entre telecomunicaciones y tecnología. Y tal vez para contestar con respecto a lo que contribuye para nuestra competitividad, me gustaría antes poner un poco en contexto cómo se desarrolla el tema de negocios en los países. El sector productivo, y esto es general, en cualquier país, se relaciona con el Estado, se relaciona con la academia, se relaciona con la sociedad civil. En esa relación vamos a tener también transacciones, vamos a tener negocios. Yo como ciudadano posiblemente no me interese tener una relación y conocer cara a cara al cajero que me cobra los impuestos, pero sí voy a tener que tener una transacción a nivel institucional para poder pagarlos. Por otro lado, también entre la sociedad civil tal vez no hagamos o no hago yo transacciones con mi hijo mayor que estudia fuera, pero sí usamos la tecnología para tener una relación más cercana. Se dice entonces que la tecnología hoy en día es la plataforma que permite tener esas relaciones y esas transacciones. Sin la tecnología, las transacciones, y recordaremos cómo eran en el pasado, serían muy caras, sumamente caras. Sin la tecnología, las relaciones también nos quitarían muchísimo bienestar como personas. Entonces, realmente el aporte que nos dan las tecnologías digitales a una industria como la nuestra, que precisamente nace hace unos 20 años en Costa Rica, primeramente la asimilamos, posteriormente aprovechamos la llegada de la inversión extranjera para, en lugar de asustarnos, aprender de ellos, no tenerle miedo a nadie y competir en cualquier mercado, y posteriormente usar este conocimiento para hacer los negocios y sobre todo la transversalidad, que dicho lo anterior, de que sin las tecnologías digitales hoy en día sería muy costoso relacionarse y tener transacciones. Usamos ese concepto para que de manera transversal estemos presentes en todos los sectores económicos del país. Gracias, don Ronald. Paso ahora con don Roland Espinosa, viceministro de Telecomunicaciones. Los avances en el proceso de apertura de telecomunicaciones han permitido posicionar a Costa Rica como uno de los mercados más dinámicos de la región, y lo veíamos hoy con las cifras inclusive que nos presentaba Felipe. No obstante, existen aspectos por mejorar. En este contexto, ¿qué acciones se están incentivando con miras a seguir incrementando el acceso a las telecomunicaciones y a reducir la brecha digital? Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo quisiera arrancar o iniciar comentándoles que en algunos foros hemos conversado sobre este proceso de apertura y algunas personas identificaban el proceso como una apertura a medias. Yo he insistido mucho en que es una apertura en proceso todavía, ¿verdad? Creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay ajustes todavía que se están realizando dentro de una dinámica que cambió para siempre el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en Costa Rica.
y que pasa por una reforma institucional que todavía no ha madurado y que también está en proceso de cambio. Parte de esos cambios han sido muy eficientes y han sido victorias no de tan corto plazo como uno quisiera, pero sí se han venido dando. El caso que destaco más es el tema del traslado de la Rectoría de Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Eso es un tema importante porque le da una robustez a la política pública que antes estaba atomizada en diferentes instituciones del Estado. Por un lado gobierno digital, por el otro lado telecomunicaciones en ambiente y energía, por el otro lado un MISIT con poco recurso humano y poco presupuesto. Pues bueno, esto se ha venido corrigiendo y se ha venido depurando en beneficio del propio sector. Ese traslado de la Rectoría de Telecomunicaciones al MISIT se logró materializar hasta febrero de este año, entonces no es simplemente trasladar una oficina y meterla en otro ministerio, sino que pasa por un proceso de reestructuración que finalmente hemos materializado a partir del 1 de noviembre de este año. Es decir, como les digo, esto es un proceso en el cual estamos trabajando y a la siguiente administración le quedará una estructura institucional más depurada, más sólida en cuanto a recurso humano, en cuanto a presupuesto y en cuanto a márgenes de maniobra. ¿En qué más hemos venido trabajando? Bueno, el tema de televisión digital es un tema importante en el cual tenemos el reto de materializar la transición a esta nueva tecnología. Para esto estamos finalizando el instrumental técnico y jurídico. Tenemos ya un borrador de reglamento para el encendido digital, para el uso de permisos de uso experimental en el encendido, y esto tendrá lugar a partir del mes de enero del año entrante. Enero-febrero, en el primer trimestre estaremos logrando ya encender con todos los canales apenas se publique este reglamento. Tenemos el reglamento técnico de receptores ISDB-TV y antenas de televisión. Este se publicó a finales de agosto de este año. Ese es un elemento importante que estaba pendiente en términos de la política pública. En el área de infraestructura hemos decidido tomar con mucho mayor impulso la comisión interinstitucional encargada del tema. En las últimas 3 semanas hemos estado realizando una serie de reuniones con el ministro rector, con el ministro del MOT, con el presidente ejecutivo del INCOFER, con la CETENA, con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Todas estas reuniones son importantes porque cada una de ellas ha generado un acuerdo específico en términos de, ya sea de un reglamento o de una línea de acción concreta con plazos de cumplimiento y con productos específicos. O sea, aquí vamos con una estrategia de lograr victorias rápidas. Tenemos hasta mayo en lo que corresponde a esta administración para dejar el terreno bastante más plano y mejor preparado, y eso pasa por el acuerdo, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de elaborar un reglamento que permita la instalación de obras de infraestructura, no solamente en algunos parques nacionales, como el caso actual que hay 2, sino dejar esto claro para que puedan instalarse infraestructura de telecomunicaciones en áreas protegidas y en otros parques. Igual con el derecho de vía, y en esto quiero destacar el compromiso del presidente ejecutivo del INCOFER, Miguel Caraballas, con quien hemos venido trabajando un reglamento para que el derecho de vía de la línea férrea se pueda utilizar. Igual a nivel del MOP, ya tenemos un criterio jurídico del Departamento Legal del MOP que tardó un par de años en elaborarse, pero finalmente lo tenemos y es muy favorable a que se pueda usar el derecho de vía en el desarrollo de infraestructura de obra para el sector de telecomunicaciones. Con respecto finalmente al Plan Nacional de Telecomunicaciones, estamos en la elaboración del segundo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que precisamente quiero invitar a todo el sector privado a esta consulta que hemos abierto. Inicialmente lo hemos iniciado con las empresas de la industria, pero en los próximos 2 semanas estaremos abriendo una consulta pública para que puedan contribuir con observaciones, recomendaciones y que puedan nutrir este Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que deberá estar listo antes de que finalice esta administración. Perdón, y con relación a la brecha digital, la reducción de la brecha digital. Y con respecto a la disminución de la brecha digital, bueno, desde el MISID hemos venido avanzando en varios proyectos. Brecha digital no es solo conectividad, ¿verdad? Eso es fundamental y así ha sido reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo y diversas organizaciones como la CEPAL.
Superando ese enfoque minimalista, por decirle de alguna forma, de brecha digital de conectividad, tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Fomento Joven. Es un club de talento que se ha abierto desde el MISID, en el cual ya tenemos 1.800 jóvenes que trabajan en talleres a nivel mensual, en una base virtual y en una base presencial. Hemos fortalecido los programas de incorporación de las mujeres en carreras académicas que tienen que ver con el sector de ciencia, tecnología, las ingenierías, sobre todo. En esto trabajando el MISID con COMEX y Procomer, muy de la mano. Hemos trabajado también en el fortalecimiento de los centros comunitarios inteligentes, que no sean únicamente este centro de conectividad ochentero, por decirle de alguna forma, ¿verdad? Simplemente de conexión a Internet, un café Internet, sino que desde allí se desarrolle con base en el trabajo del INA y con el apoyo de Limas, capacitación para el emprendedurismo, capacitación basada en el desarrollo de ideas creativas, innovadoras, nuevas empresas, nuevas unidades de negocio. En eso también hemos venido trabajando, como les decía, no solo entendiendo la brecha digital no únicamente como conectividad, sino como lograr que la gente interiorice y aprenda y utilice la tecnología como una herramienta habilitadora, como una herramienta de desarrollo humano, como una herramienta para emprender y desarrollar negocios. Gracias, Roland. Y nos quedan dos preguntas que serían generales para cada uno de ustedes. Yo a propósito dejé la primera pregunta después de estas, porque hemos hablado acá mucho desde la mañana de los impactos del CAFTA, y si hay un tema que es complicado de poder medir, ya sea con modelos econométricos o de otro tipo, es el impacto que puede tener una apertura de telecomunicaciones sobre la competitividad de un país y por ende sobre la productividad de las empresas de un país. Y bueno, ya acá nuestros compañeros de Telefónica, Claro, don Ronald, nos han hablado de sus estrategias para abrir mercado, etcétera. Roland nos ha hablado del avance en este proceso de apertura. Y ahora lo que quisiera preguntarles es, en su opinión, si nos pudieran ampliar la idea de cómo afecta, en opinión de ustedes, el acceso de los servicios de telecomunicaciones a la competitividad de un país como Costa Rica y en general a la productividad de sus empresas. No sé cuál quiere comenzar a hablar por ello. Roland. Tal vez podemos comenzar al revés. Un entorno económico difícil constituye un desestímulo para el desarrollo de los negocios, ¿verdad? Yo creo que eso, aquí en la audiencia en este foro más nos pueden dar cátedra sobre lo difícil que es desarrollar negocios con ambiente macroeconómico difícil. Sin embargo, hay que reconocer que, bueno, tuvimos la burbuja inmobiliaria, tuvimos la crisis del sector metalúrgico en los Estados Unidos, crisis mundial, etcétera, y día a día más de 2 millones de personas se conectan y son nuevos usuarios a Internet a nivel global. Esto es importantísimo porque el sector de las telecomunicaciones es el que se ha mantenido pujante a pesar de la crisis internacional en muchas economías a nivel global. ¿Cuál es el impacto de la banda ancha? Esto es un tema que ha sido analizado por organizaciones y especialistas como Raúl Katz de la Universidad de Columbia. Hay diversos estudios que nos dan cuenta que un 10% de incremento en la penetración de la banda ancha tiene un impacto directo sobre un incremento del Producto Interno Bruto de casi un 1%. Entonces, esto creo que lo conocemos todos. En Costa Rica, ¿cuál ha sido la contribución y el impacto del sector de telecomunicaciones? Bueno, el sector de telecomunicaciones como porcentaje del PIB ha pasado de un 7%, 7.4% en el 2007 a un 9.2% del PIB en el año 2012. Según los datos del Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera directa en el sector de telecomunicaciones ha representado más de 900 millones entre el 2011 y el 2012, 900 millones de dólares, ¿verdad? Alcanzando casi una cuarta parte del total de la inversión extranjera directa recibida en el país en el 2011. Por otra parte, la SUTEL nos indica que el sector de telecomunicaciones emplea casi 10.000 personas. Este es otro aporte importante para la economía nacional, el sector de telecomunicaciones. Nosotros en el MISID, con la Consulta Nacional de Indicadores de Innovación del año
2011 logramos identificar que la participación del uso de Internet en el tema de compras y ventas a nivel del parque empresarial se ha incrementado, pasando del 2006, en donde solamente un 3% del parque empresarial utilizaba el Internet para hacer negocios, a más del 75%. Eso es fundamental y ha venido de la mano con la apertura del sector de telecomunicaciones, que se traduce en un incremento en servicios y proveedores que hay en el mercado, llegando para el año 2012, según la SUTEL, a más de 225 servicios registrados. Esto también ha venido teniendo un impacto favorable en algunos indicadores del país, como en el índice de innovación. Costa Rica ha mejorado su posición y en el año 2012 pasó al lugar número 39 a nivel global y se constituye en el primer país de América Latina en el indicador de innovación. Según el informe sobre el índice de desarrollo de las TICs de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Costa Rica fue el quinto país más dinámico en mejorar en este índice para el año 2012, pasando al lugar 60 a nivel global, pero siendo el quinto mejor país en subir en este escalafón, que incluye 11 indicadores en 3 áreas, que son acceso a las tecnologías de información, uso de las tecnologías de información y habilidades para el uso de esas tecnologías. Una pregunta que me llamó mucho la atención del latirobarómetro, en donde se ha destacado mucho, digamos, la parte no tan positiva, no tan favorable sobre la valoración de la calidad de la democracia en Costa Rica. Hay una pregunta en el latirobarómetro y es si usted en el último año ha usado Internet o si ha usado Internet o correo electrónico alguna vez en su vida. Y en este indicador llama la atención que en un país como Nicaragua el 75% de la gente dice que nunca ha usado correo electrónico o ha usado el Internet. Costa Rica es el país con más bajo porcentaje que dice que nunca lo ha usado, llegando a un 39%. Sin embargo, un 39% no es nada despreciable, ¿verdad? Nos da cuenta de que existe una brecha digital aún, pero yo quiero destacarlo porque es un indicador favorable que ha venido también como un efecto directo de la apertura del mercado de telecomunicaciones. Sí. Bueno, interesante pregunta. ¿Cómo afecta el acceso a la competitividad, tanto de empresas como países? En empresas voy a dividirlo en dos. Primeramente, las empresas que nos dedicamos a las tecnologías digitales, donde es muy simple. Sencillamente, si no hay acceso, no existimos. Estamos apagados 100%. Y ni siquiera uno podría pensar en que el área de investigación y desarrollo podría estar trabajando, aunque no hubiera acceso y luego le entregamos los productos a los clientes, porque precisamente hasta en investigación y desarrollo vivimos del acceso. Voy a contar algo muy rápido, creo que es muy ilustrativo. Hace 13 años trajimos un producto de Canadá, nos costó $1.150.000 traer los derechos, después esa empresa fue vendida, decidimos hacer nosotros un producto para continuar con ese mercado, y más o menos lo hicimos con un poco más de $200.000, volvió a cambiar el mundo otra vez y al llegar a la siguiente vuelta, cuando pensábamos hacer la nueva versión de ese mismo producto, conseguimos un componente en India por $5.000. Ese es más o menos lo que puede afectar el acceso, la competitividad nuestra. En el caso de las empresas que no son de tecnología, por supuesto afecta. Ya no decimos que la tecnología es ventaja competitiva, porque básicamente ya no lo es desventaja del que no la tiene, y por lo tanto el acceso es fundamental. Y creo que a nivel de país, la suma de todas esas cosas que les he contado, más la marca país y la política pública en cuanto al acceso, nos va a definir hacia el exterior nuestra competitividad. Don Jorge. Bueno, yo creo que don Roland ha comentado ya algunos indicadores a nivel mundial del impacto que puedan tener las telecomunicaciones en la economía de los diferentes países, ¿no? Me encantaría que lo pudiéramos ver pronto en Costa Rica, pero es evidente, ¿no? Porque yo creo que las telecomunicaciones es el motor de las economías donde estamos, ¿no? Yo, más que una estadística concreta, vería lo que es la
la realidad de Costa Rica hoy y hace 5 años o 10 años, ¿no? Cuando, aparte de los niveles de telefonía celular, pues la gente tenía que esperar horas o días simplemente para obtener un número celular, ¿no? Y ahora el debate que tenemos en Costa Rica es si mi operador me da los 4 megabits por segundo que me está ofertando o no, ¿no? Yo creo que es un gran avance y ha puesto a Costa Rica en el top de los países más tecnológicos, como también decía el viceministro, ¿no? Yo creo que el uso de los datos, el uso de los smartphones, evidentemente es muy elevado en Costa Rica, ¿no? Nosotros, pues más o menos como estándar, como average, tenemos que si el 20% de los teléfonos, de los terminales son smartphones, ya hablamos de un mercado desarrollado, ¿no? Por las cifras que manejamos, Costa Rica está en niveles pues prácticamente del doble, cerca del 40%, y que en el caso de Movistar, de Telefónica Costa Rica, es de casi el 60%, ¿no? Es decir, el 60% de nuestros clientes tiene ya a día de hoy smartphones, lo cual es una tendencia donde a muchos países le gustaría estar dentro de 2 o 3 años. Muchas gracias. Pasaríamos ahora con don Víctor. Bueno, realmente muy poco que agregar. Es muy difícil imaginar un sector de la economía, un sector del quehacer diario del país que no se ve impactado positivamente por la adopción de las tecnologías de información y comunicación. O sea, realmente, tal y como se decía, tanto de tenerlas como herramienta más competitiva para mejorar los procesos de producción, muy importante, ¿verdad?, como un vehículo para la formación del capital humano y también para el fortalecimiento de todas nuestras instituciones a través de la participación ciudadana. La verdad que tenemos muchas experiencias en los países donde operamos y sabemos que Costa Rica pues no iba a ser la excepción. Bien, muchas gracias. La pregunta que tenemos ahora adicional, general para todos los panelistas, versa más bien sobre desafíos. O sea, ustedes nos han contado sobre estrategias para penetrar el mercado, sobre cómo les ha ido, se nos ha hablado sobre lo que el gobierno ha venido haciendo y las autoridades en general, de no solo de este gobierno, sino desde que se aprobó lo del CAFTA, etcétera. Ahora la pregunta dice, ¿cuáles son los principales desafíos que deberían atenderse en el corto plazo para mejorar el funcionamiento del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica y seguir incrementando sus niveles de eficiencia? Y hay una segunda pregunta aquí unida, dice, ¿cuáles son las acciones que cada uno de ustedes desde su ámbito planea llevar a cabo para contribuir a abordar esos desafíos? Entonces, si quieren, comencemos al revés. Muy bien, bueno, pues la verdad es que los desafíos de la apertura, yo creo que los primeros, estos 5 años, tanto por la parte del Viceministerio de Telecomunicaciones, como el MICIT ahora, como también por parte de SUTEL, del regulador, se ha hecho un gran trabajo, pero yo creo que hay una gran agenda regulatoria pendiente y abierta para los próximos año o 2 años, ¿no? Yo creo que nuestro sector es uno de los sectores más dinámicos que hay y la propia velocidad del sector, las necesidades de los clientes y las necesidades de estar en unos entornos que faciliten ese dinamismo es crítico y va mucho más veloz que las propias políticas o dinámicas rectoras, ¿no? En el caso de Costa Rica, yo destacaría que es fundamental, por ejemplo, y dada la importancia del Internet, que en el sector de telecomunicaciones no tenemos por qué diferenciar entre la forma de pago, y me refiero si un cliente es prepago o pospago, ¿no? Hasta hace muy poco, pues Costa Rica era uno de los pocos países del mundo donde en Internet había una descarga ilimitada, que eso redundaba en una peor experiencia en general de todos los clientes que usaban Internet. Ya se cambió en la parte del prepago, pero creemos que es fundamental
que ese cambio por esa mejor experiencia del cliente se dé también en pospago, ¿no? Por lo tanto, el tema de la descarga limitada en pospago creemos que es algo muy importante, ¿no? En segundo lugar, y obviamente relacionado con la agenda regulatoria, está un uso equitativo del espectro. Yo creo que en pocos países, o es más, en ningún país, hay un desbalance tan grande entre el espectro que tiene un operador, el operador incumbente, al resto de operadores. Yo creo que no es sano para ese entorno de una competencia igualitaria y efectiva que el operador incumbente, en este caso, pues sea el operador que tenga más espectro, no ya de Costa Rica, sino de toda Latinoamérica. Y cuando hablo de más espectro no es un poquito más, ¿no? Para que tengan una referencia, el operador incumbente en Costa Rica tiene 4 veces más que el segundo operador en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y hablamos de operadores que tienen 50, 60, 70 millones de clientes, ¿no? Yo creo que ese uso equitativo del espectro también debe darse en el caso de Costa Rica. Y fundamental también que hablemos de un mercado en competencia. A día de hoy todavía el regulador, que yo creo que tiene muchas tareas y mucho trabajo que hacer y está haciendo mucho, no debería, en las circunstancias actuales, ¿no?, donde a día de hoy pues, el operador incumbente pues, ya está a nivel de clientes activos pues, probablemente por debajo de un 70% de cuota de mercado, no podemos estar todavía hablando de un mercado donde el regulador fije tarifas máximas. Yo creo que tenemos que hablar de un mercado en competencia, porque esas tarifas en un mercado con 3 o 5 operadores, como es el caso de Costa Rica, las fija la propia dinámica del mercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para ello? Pues insistiendo en esos diferenciales que decimos, siempre estando dispuestos a oír las necesidades de los clientes y con una actitud pues dialogante y amigable tanto con el regulador como con el resto de competidores, ¿no? Porque eso redunda al fin y al cabo en un mejor sector de telecomunicaciones que finalmente impacta de forma positiva en los clientes. Víctor. Bueno, nosotros coincidimos en muchas cosas con las que acaba de plantear Jorge y que coinciden también con algunas de las conclusiones del informe que se presentó el día de hoy por parte del Banco Mundial. En primer lugar, tenemos un tema tarifario que resolver, definitivamente. O sea, la vez pasada conversábamos en un foro y decíamos que para poder sostener los beneficios de la apertura, sobre todo para el consumidor, el sistema tiene que ser rentable. O sea, si el sistema no es rentable, esos beneficios no se pueden sostener. El esquema de regulación de tarifas que actualmente existe en el mercado nos genera una homogeneidad en la oferta que no es sana para el mismo mercado. O sea, usualmente cuando se trata de regular económicamente el mercado es porque hay un operador que esté en capacidad de fijar unilateralmente los precios, y eso es lo que no se quiere. En este caso, digamos, la fijación unilateral de precios no viene precisamente por un operador, porque estamos 3 operadores compitiendo muy fuertemente con ofertas bastante, digamos, con economías de escala bastante homogéneas, pero sin embargo hay una regulación que de alguna manera está generando una homogeneidad indeseable que nos amarra de alguna forma, digamos, a la innovación comercial, ¿verdad? Y a la posibilidad de poder dar tarifas segmentadas de acuerdo a los diferentes parámetros, a los diferentes estratos de consumo. El esquema de regulación tarifaria actual, que data del año 2003, realmente aquí en el informe habla de 2006, pero es realmente 2003, porque el informe de 2006 lo que hizo fue ratificar las tarifas que estaban vigentes para el operador monopólico en el año 2003, definitivamente no es sostenible. O sea, lo que es sostenible es que se proceda con la liberalización del mercado y que sea el mercado y las fuerzas de la oferta y la demanda las que determinen cuál es el precio de eficiencia y el precio de equilibrio que va a permitir
que en este mercado se alcancen los mayores beneficios y que los operadores puedan desplegar su innovación comercial. Definitivamente el tema tarifario es uno de los temas más importantes que vale la pena revisar y habría que revisarlo también jurídicamente al tenor de las obligaciones del mismo CAFTA, ¿verdad? O sea, CAFTA habla de que el país debía haber garantizado condiciones de competencia efectiva como un prerequisito a la apertura. Y la misma ley establece que una vez que hayan condiciones de apertura, las fuerzas del mercado son las que tienen que determinar los precios. Ahí hay un tema también jurídico por revisar, ¿verdad? A esto se suma el tema de las descargas que mencionaba Jorge por internet, ¿verdad? Porque de alguna manera incluso hasta se está convirtiendo discriminatorio para los segmentos de menor capacidad de consumo o menor capacidad de pago. O sea, yo creo que no es aceptable que los consumidores de bajos ingresos tengan que estar condenados a estar experimentando velocidades de 128 o 250 km de por vida, sino que realmente los consumidores de altos y bajos ingresos tengan la posibilidad de hacer el mejor aprovechamiento de las bondades que da la tecnología y adaptarse a sus necesidades de consumo o a sus patrones de consumo. Definitivamente el tema de tarifas es uno de los temas más relevantes. Con respecto al tema de espectro, pues ya Jorge mencionaba el tema de la concentración, pero también es importante mencionar que tenemos 2 años con un cartel desierto que no se está aprovechando a nivel de país, ¿verdad? O sea, cuando se dio la apertura del mercado de las telecomunicaciones, se sacaron 3 carteles a licitación, uno de ellos lo ganó Telefónica, el otro lo ganó Claro y hay uno que quedó desierto. No es posible que a estas alturas siga un cartel engavetado en circunstancias en las que podría aprovecharse en el mejor beneficio del país para el desarrollo de nuevas tecnologías y para hacer un mayor uso para hacer un uso más eficiente de ese recurso que es valioso porque realmente dinamiza la introducción de las nuevas tecnologías en el país. Y finalmente quisiera referirme al tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura sigue siendo un tema pendiente en la agenda. O sea, no es posible que el tema de la infraestructura se tenga que estar resolviendo en 81 cantones, 81 municipalidades. O sea, realmente sí hace falta tener mayor liderazgo, ¿verdad?, para poder enfrentar conjuntamente este tema y de una vez por todas tratar de ver cómo podemos desarrollar la infraestructura que el país necesita y que las empresas necesitan para poder recuperar sus inversiones. En el caso de la infraestructura es importante mencionar que al igual que las carreteras, por ejemplo, no es una infraestructura estática, la infraestructura de telecomunicaciones. A medida que las redes crecen y que se requiere mayor capacidad para hacer uso de las tecnologías y que se requieren mayores anchos de banda para internet, o sea, se requiere poner más infraestructura. En el lugar donde tal vez teníamos una, ahora vamos a necesitar 3, y luego donde teníamos 3 vamos a necesitar 6. Es algo así como una analogía, digamos, como que donde antes teníamos una carretera de un solo carril, después la tenemos que ampliar a 2 y después a 6, a 7, a 8, a 10. Lo mismo pasa con las telecomunicaciones. O sea, es un tema que es importante resolverlo, ¿verdad?, a nivel país, porque las redes siguen creciendo, las demandas siguen creciendo, los hábitos de consumo del consumidor costarricense son cada vez más sofisticados y eso significa que necesitamos cada vez desarrollar más infraestructura para tener más capacidad y para poder realmente dar los servicios que la sociedad espera. Muchas gracias, don Víctor. Ronald. Gracias. Tal vez empiezo con algunos desafíos no técnicos. Primeramente, me siento como el cura que regaña el domingo a los que no van a misa, no están aquí, están obstruyendo ahí alguna calle en San José. Entonces, realmente como país tenemos un desafío en ese sentido. Tenemos también desafíos complejos. Ojalá tuviéramos un Congreso donde los diputados entiendan del tema y lo estudien como doña Lorena lo hizo en su momento. Creo que si hubiera sido esa batalla, en este momento la hubiéramos perdido muy posiblemente. En cuanto ya a desafíos técnicos, primeramente tal vez no le diría espectro equitativo, sino eficiente. El espectro es un activo muy valioso, pero finito.
del país, no de las instituciones, y por lo tanto debemos asegurarnos que se distribuya de la manera más eficiente posible y que quien lo tenga efectivamente lo use. Con televisión digital vamos a tener también un rédito que deberíamos como país aprovechar, no solamente para alquilarlo o concesionarlo, sino para avanzar tecnológicamente, que es lo que queremos. Desde mi ámbito, ¿qué hacemos? Bueno, como empresario, primeramente, puertas para adentro, ver lo que sucede a nivel mundial. No nos es difícil entender los cambios y las tendencias de tecnología de un día para otro. Lo difícil es poder decidir cuándo invertir en eso, porque pueden pasar meses o años antes de que en Costa Rica se le pueda sacar el provecho que se puede en otros países. Hacia lo externo, como empresarios, que creo que no deberíamos estar tan activos en la vida pública, lamentablemente hay que estarlo. Tenemos unas tarifas eléctricas que están realmente estrangulando al sector. Tenemos problemas, como decía, del espectro, tenemos problemas de que las empresas no se están desarrollando en todo su potencial por algunas trabas, falta todavía de reglamentos. El balance es ciertamente muy positivo, pero creo que si nos ponemos de acuerdo y arreglamos algunos problemas existenciales que tenemos como sociedad, realmente Costa Rica podría perderse de vista. Difícil cerrar esta pregunta después de participaciones tan buenas como las precedentes. Puntualmente en 4 temas que yo creo que coincidimos que son como los cuellos de botella que enfrenta el sector de telecomunicaciones en términos de desafíos, que tiene que ver con la actualización normativa, marco legal, el tema de infraestructura, el tema de espectro y finalmente algunos temas relacionados con mercado, banda ancha, servicio universal, etcétera. Tema de actualización normativa. Aquí el desafío que enfrenta el país es un país que es legalista 100%, con una amplia tradición histórica jurídica. Aquí el desafío es cómo construir marcos regulatorios que sean flexibles para una industria que depende de una tecnología que cambia muy radicalmente, muy rápidamente. Este es un desafío no solo de Costa Rica, sin embargo aquí se acentúa, como les decía, por esa tradición legalista de que creemos leyes para todo o reglamentemos todo. Para efectos de ordenar el espectro y hacer un uso eficiente se requiere también aplicar procesos administrativos expeditos. Como les decía, esta reestructuración que ya formalizamos a partir del 1 de noviembre en el MISID va de la mano con una revisión del marco legal, y al final de esta administración estaremos dejando una propuesta que creo que es muy válida a 5 años de la apertura, revisar algunos de los principales herramientas del marco jurídico como el reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones. En ese hemos venido trabajando para dejar para la nueva administración una propuesta de reforma como principal herramienta para valorarla, ¿verdad? Y ver si se impulsa, si se utiliza. Y lo que buscamos aquí es hacer más ágil y más dinámico el sector para las empresas más bien de la industria de las telecomunicaciones. Hay que adaptar también algunos pronunciamientos y algunas disposiciones de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, que han venido a marcar la cancha, y eso hay que incorporarlo en la legislación vigente. Como les digo, no en las leyes, sino más bien a nivel de reglamentos, a nivel de disposiciones y sobre todo, fundamental, a nivel de procedimientos. En el Ministerio estamos incorporando todo el panel de abogados, todo el equipo de 16, 17 abogados, contamos en una sola dirección de normas y procedimientos, de manera tal que no tengamos que se diluyan las responsabilidades sobre los temas jurídicos, sino más bien que evitemos los dobles y triples chequeos para poder agilizar los trámites sin perder control sobre la legalidad, más bien agilizar los trámites y hacerlos más expedito. Sobre el tema de infraestructura, como les decía antes, hemos trabajado más intensamente en las últimas semanas y con el señor ministro en una agenda de reuniones con
jerarcas de otras instituciones. Tenemos lo que se ha constituido un cuello de botella, que ya lo señalaba muy bien don Jorge y don Víctor, que tiene que ver con la autonomía municipal, ¿verdad? Aquí esto va por un tema del régimen político. La autonomía municipal presenta para el Poder Ejecutivo límites sobre los cuales tiene una incidencia limitada. Sin embargo, en las últimas semanas hemos reforzado esas reuniones con los cuerpos municipales. Muy importante esto, destacar que ya hay al menos 2 fallos en tribunales contenciosos administrativos sobre el tema de infraestructura, que ha obligado y ha condenado a municipalidades al pago incluso de las costas, dándole la razón a los operadores donde hay limitaciones o hay prohibición del desarrollo de infraestructura. No es lo mismo o no es suficiente contar con reglamentos para la infraestructura, sino que hay algunos en donde esos reglamentos son tan restrictivos que es casi como poner por escrito que de por sí no me interesa que hagan la infraestructura. Entonces, esto hay que corregirlo, y creo que en esto es fundamental que haya ya pronunciamiento de tribunales de justicia y también una labor fuerte a nivel de rectoría. En el tema de espectro radioeléctrico, el año pasado sostuvimos una gran cantidad de reuniones con la SUTEL, presentamos a la Contraloría un plan de trabajo. El reto fundamental en esta materia se dirige a lograr un ordenamiento del espectro radioeléctrico de manera eficiente. Allí, desde el mes de mayo, le solicitamos, antes inclusive de que los operadores hicieran manifiesto interés en optar por el espectro que no se subastó o que no se vendió en la primera subasta, desde el mes de mayo hicimos la solicitud a la SUTEL para que pudiéramos actualizar los estudios y podamos avanzar en la definición del uso de esa banda que no fue adjudicada en el primer concurso. También con la SUTEL hemos trabajado el plan para el acceso de banda ancha por medio de tecnologías IMT, ya hay un plan país hasta el 2018 bien calendarizado, y reformas parciales al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, hay 3 que están en proceso, y hay una reforma integral que hemos venido trabajando muy coordinadamente con la SUTEL. Tenemos ya 10 sesiones de trabajo entre los equipos técnicos del Viceministerio y de la SUTEL. Otro tema importante es que se iniciaron las primeras acciones también para recuperar el espectro que se encuentra en desuso o que no cumple con los requerimientos normativos y técnicos. Es decir, yo quiero concluir en esto con un tono muy optimista. Creo que el balance de estos 5 años es muy favorable para la economía costarricense. Creo que es importante que depurar y trabajar sobre estos desafíos. Creo que es importante el trabajo interinstitucional y la coordinación. En los últimos meses, con el liderazgo del ministro de Ciencia y Tecnología y de la presidenta del Consejo de la SUTEL, se ha logrado trabajar mucho mejor, de manera más articulada entre las instituciones del sector, llevando una agenda para la industria que logre facilitar y mejorar la dinámica. Muchas gracias, don Ronald. Hay bastantes preguntas, algunas me parece que ya han sido respondidas parcialmente con las intervenciones anteriores. Entonces, debido al tiempo, nos quedan como unos 5 o 10 minutos. Voy a tratar de plantearles algunas preguntas que son más puntuales. Específicamente a los operadores, en su opinión, ¿quién y cómo debe decidirse las inversiones de los recursos de Fonatel? Bueno, yo creo que el quién y cómo está definido, ¿no? Son unos concursos públicos administrativos. Es cierto que la ejecución no ha sido muy rápida, por no decir lenta, en los primeros que hay, y lo que esperamos y lo que vemos es que haya un mayor dinamismo, una mayor ejecución a la hora de tanto definir los proyectos, porque yo creo que quizás en los primeros, pues bueno, en esa curva de aprendizaje que todos tenemos, se añadieron temas que no eran específicos para los operadores de telecomunicaciones, eran más con unos SLAs, con unos indicadores de servicio o de mantenimiento de computadores, y lo importante es garantizar que los operadores puedan ayudar a reducir esa brecha digital en el menor tiempo posible y, por lo tanto, que haya una mucha mayor rapidez en la ejecución de los proyectos. Totalmente de acuerdo con Jorge. El quién y el cómo ya es algo que está definido en la ley.
Y al igual que el tema de tarifa, espectro, infraestructura, son temas que en nuestra opinión están bastante claros a nivel jurídico, y lo que hace falta es un tema fundamentalmente de ejecución. O sea, donde a veces tenemos los cuellos de botellas es en la ejecución, no necesariamente en la legislación. Preguntan también para los operadores, ¿cuál será el impacto en el mercado del ingreso de la portabilidad en telefonía celular? Y de una vez, otra pregunta dice, ¿se va a poder garantizar el uso de la tecnología LTE con la llegada de los nuevos modelos de teléfonos celulares, específicamente con los iPhone 5S en todas las operadoras? El tema de la portabilidad. Sobre el tema de la portabilidad, bueno, en realidad la portabilidad es un derecho de todos los costarricenses, ¿no? Y es una de las partes importantes. Antes, cuando hablábamos de esos retos, esos desafíos que tenemos, pues ya uno de ellos es esa implementación de la portabilidad, que ya la tenemos pues en puertas para el próximo 30 de noviembre. Así que es una parte importante. En los mercados normalmente tampoco ha cambiado de forma radical la composición de los distintos operadores debido a la portabilidad, pero es que por fin los costarricenses y personas que vivan en este país pues puedan ejercer ese derecho del cual pues ya teníamos que haber tenido hace unos años, ¿no? Entonces esa es la parte más importante con el tema de la portabilidad. Respecto al tema del LTE, bueno, son muchas bandas, frecuencias. Si le digo que en el caso nuestro, y evidentemente hablo por nosotros, vamos a tener el desarrollo del LTE en una banda bastante eficiente, que es la banda de 1800. No tenemos los privilegios de espectro que tienen otros operadores en otras bandas distintas, y lo que sí que le digo es que los clientes que vengan con Movistar, pues sí que van a hacer uso y van a tener esa posibilidad de utilizar el LTE. No sé si alguien se acaba de comprar algún iPhone de último modelo en Estados Unidos. Si se lo traen de Estados Unidos para probar aquí, probablemente van a tener dificultades con los 3 operadores de cara a usarlo en LTE, pero evidentemente sí que vamos a tener teléfonos de toda, no solo de la gama premium, sino incluso teléfonos muy razonables del orden de $200 para poder utilizar de forma inmediata en LTE. Bueno, la portabilidad sin duda va a traer mayor dinamismo al mercado. No sé si tanto como el que podría traer el hecho de que hubiese un mercado mucho más flexible desde el punto de vista comercial, pero sí se espera algún tipo de dinamismo producto de la portabilidad, sobre todo porque se está removiendo la última barrera que daba para que un cliente pueda tomar la elección de cambiar de operador sin tener que perder su número. Eso le va a dar mayor dinamismo, nos compromete a todos los operadores a trabajar no solo en los procesos de adquisición de nuevos clientes, sino también en fidelizar y retener a los clientes que actualmente tenemos, mejorando todos nuestros procesos de atención. Con respecto al LTE, nosotros también estamos saliendo en los próximos meses. Claro ya tiene una red desplegada de LTE hoy en el área metropolitana. Ya está incluso en funcionamiento. Tenemos algunas reservas todavía para poder salir, porque comercialmente hay algunos obstáculos que no nos permiten cerrar el caso de negocio, ¿verdad? Sobre todo por el tema de la regulación del Internet por descarga en la modalidad de pospago, como lo mencionó de alguna manera Jorge ahora en algún momento, pero ya hay una red desplegada y hay una red que está funcionando. De hecho, recientemente en la Expo Telecom, que ocurrió aquí en este mismo sitio, tuvimos no una demo, sino realmente una presentación de la red que ya está funcionando. Sí se van a poder utilizar las terminales, digamos, más populares o las terminales de mayor nivel de aceptación. El gran reto sigue siendo aquí el tema del espectro, ¿verdad? Porque
en la medida que tengamos un espectro más limitado, tal vez no le vamos a poder sacar el jugo a esa tecnología. Muchas gracias. Bueno, se nos ha ido el tiempo, entonces, para efectos de concluir esta sesión, déjenme básicamente dar un par de ideas que al menos para mí sintetizan beneficios intangibles, o sea, cosas que son muy importantes, pero que son difíciles de medir en estudios como el que nos presentara el Banco Mundial, pero que sin lugar a dudas nos demuestran que el habernos arriesgado a hacer la apertura de telecomunicaciones y la forma en que la hemos hecho ha traído importantes beneficios. La primera es que sin lugar a dudas ha mejorado la atención al cliente y eso es algo que es muy importante, pero es difícil cuantificar qué tanto aporta eso, digamos, a la productividad. La otra es que sin lugar a duda ha incrementado la capacidad de innovación en materia de telecomunicaciones, no solo de parte del operador que teníamos antes como monopolio, sino también de nuevos operadores y por supuesto de empresas como las que nos comentaba don Ronald, que son intensivas en el uso de estas tecnologías. Algo que me ha parecido de la mayor importancia es un término que usó don Víctor y es democratización de la banda ancha. Yo me acuerdo cuando hablábamos hace ya 10 años o más de apertura de telecomunicaciones y le contaban a uno de los pequeños negocios que se hacían en África y en Vietnam, personas que simple y llanamente compraban un celular y vendían el servicio de ese celular, del uso de ese celular a personas en su comunidad porque no había acceso a telecomunicaciones y el impacto que eso tenía en el bienestar. Entonces, pensando en eso, me imagino el impacto que debe tener para ese montón de personas de menores ingresos, como decía don Víctor, el hecho de que hoy día tengamos más de 1 millón de conexiones y el hecho de que estos servicios sean cada día más baratos. Y eso nos debe llamar a la reflexión y con eso concluyo con esa idea. Hace muchos años, a mí me llamó la atención que a un no economista le dieron un premio Nobel de Economía. Y se lo dieron a Douglas North por hacer una excelente exposición de cómo es lo que él llamó institution o reglas del juego, en español mejor. Cómo las reglas del juego eran lo que para él definía si un país era próspero o un país no podía ser próspero. Y uno lo que observa cuando escucha a estos caballeros con amplio conocimiento en la materia de telecomunicaciones es que el tema de regulación es un tema que se las trae en telecomunicaciones y es un tema que debería estar en la agenda de simplificación de trámites. O sea, ya pensando en el tema de simplificación de trámites, siempre pensamos en otras cosas, ¿verdad? Cómo abrimos una empresa, pero este tema de la regulación debería estar ahí, porque es de la máxima importancia. Temas como el hecho de que el sistema tarifario inhibe la innovación en el sector, inhibe a que los precios se disminuyan para que los de menores ingresos tengan acceso a más y mejores servicios, es algo que tiene que ponernos a pensar. O sea, si queremos realmente impactar a las personas de menores ingresos, tenemos que pensar realmente en cómo simplificar y hacer más eficiente la regulación en el sector de telecomunicaciones. Sin más, don Jorge, don Víctor, don Ronald, don Roland, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos una vez más la participación de los panelistas.